significan los hermanos en las constelaciones familiares? Los hermanos en las constelaciones familiares son una relación bastante importante porque tiene muchas implicaciones sistémicas. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que el sistema o el árbol transgeneracional o el árbol genealógico, como ustedes lo conozcan o lo hayan reconocido, es un sistema que se mueve como una máquina. Cada vez que hay una pieza pequeña que se mueve, todo el sistema se reacomoda. Y los hermanos son por mucho, al igual que los padres, de los roles de los sistemas que tienen más implicaciones sistémicas. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, todos los hermanos son iguales, de acuerdo al lugar que ocupan, van a recibir más energía o menos energía. Por ejemplo, los hermanos mayores, los primeros hijos, reciben menos energía y dan más energía. ¿Por qué es esto? Porque son los primeros que reciben la energía de padre y madre juntos, pero es a través de ellos que esa energía va a pasar a los hermanos. Ya sean estos 4, 5 o 18, no importa. ¿Qué sucede si es un hijo único? Si es un hijo único, ese hermano mayor, el único que va a haber, su implicación sistémica va a tener mucha controversia, porque lo que le pasa a este hermano es que con tal de que sus padres estén felices, él los va a cargar. ¿Por qué querría un individuo hacer que sus padres estén felices? Nosotros necesitamos, para comprender esto, que nosotros funcionamos, diría el maestro Hellinger, en 3 niveles. Los problemas míos, los de los otros en mí y los que tienen que ver con la inteligencia superior. Esos son los 3 niveles en los que las constelaciones se van a mover. Pero además de eso, yo me muevo en 3 niveles diferentes, en el de la mente, en el del inconsciente y en el del subconsciente. Todo lo que hay en la mente, el inconsciente y el subconsciente, controlado por el ego, se va a visualizar en el cuerpo físico y en mis relaciones. Entonces, con tal de pertenecer, como yo tengo en mi esencia, en mi programa original, que forma parte del inconsciente colectivo, 2 sensaciones, la de separación y la de culpa. La de separación porque de pronto al entrar en un cuerpo físico me siento separada de este almohadón, independientemente de si eso es real o no. Desde nuestra perspectiva eso no es real, todos somos energía, una sola energía, pero la percepción que se mediatiza a través del ego nos hace sentir cada vez más esta separación. Entonces, el individuo nace con la intención, con el deseo, con la necesidad de pertenecer. De hecho, esta es una de las órdenes del amor, la necesidad de vinculación. Entonces, con tal de pertenecer y que mi árbol no me excluya de su sistema, yo hago lo que sea. De hecho, el maestro Hellinger dice que los únicos que mueren por amor son los niños. ¿Por qué? Porque necesitan tanto pertenecer que son capaces de coger sobre sí inclusive una enfermedad del padre o de la madre. Esto lo vamos a ver más en detalle más adelante. Pero entonces este hijo único toma para sí al padre y a la madre y los toma como casi como si fuera su responsabilidad el hacerlos felices. Dentro de esta responsabilidad que él asume está la vinculación desordenada con cualquiera de los dos. Porque resulta que yo soy hija única y mamá se pelea con papá, se separan y entonces mamá, siendo yo su hija, me sube a su lugar, al lugar de los iguales y me convierte de manera indirecta en su esposo. Y al convertirme en su esposo, o ella se convierte en el esposo y yo en la esposa. Entonces yo comienzo a hacerme cargo de un lugar que no me corresponde y ahí viene el primer enredo, diría Hellinger, el primer enredo sistémico, porque yo estoy ocupando un rol que no me pertenece. Ese es un caso. Si en lugar de esto resulta que yo sí tengo hermanos, pero tengo un hermano
que nació y murió antes de mí y uno que nació y murió después de mí. El primer error es que yo digo, soy hijo único. Solamente eso ya es un tema. Porque resulta que en el sistema familiar, muertos o vivos suman igual. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, como fuera en mi caso, somos 7 hermanos vivos y 3 o 4 hermanos abortados, o sea, que se perdieron por un aborto, pero existen. Entonces, esos 4 hermanos no nacidos también se toman en cuenta, porque si yo no los tomo en cuenta, acuérdense de esta ley del sistema. Todo lo que es excluido, tarde o temprano, el alma del sistema lo va a incluir. Entonces, si yo no sé que mis hermanos fueron abortados, yo me voy a sentir como sin respaldo porque mi hermano que está atrás, del que no sé ni el nombre ni nunca se habla de él y es un secreto familiar porque mi madre lo pudo haber abortado o fue un aborto espontáneo o un aborto fabricado, entonces es algo sobre lo que se guarda secreto. Esa falta de ese hermano atrás hace que yo me sienta un poco confundida y un poco perdida. Y si además lo tengo hacia adelante y tampoco se le da un lugar, entonces siento que mi vida se va en un hueco de manera permanente. Esa es una versión. La otra versión es que tengo un hermano que tiene una condición de necesidad especial y yo nací después de él. Entonces, si no se ve o no se habla de esa necesidad especial de mi hermano de manera natural y se estudia y se ve y se atiende de manera natural, yo voy a manejarme por el mundo como si fuera culpable, porque ese hermano mío tiene necesidades especiales y yo no las estoy viendo aquí. ¿Qué pasa si ese hermano es gemelo y muere? Eso determina mi vida. ¿Por qué? Porque resulta que uno que es igual a mí murió por mí, por lo menos así lo percibo yo. Esto es en el caso de los primeros hermanos y las primeras pérdidas. ¿Qué pasa si en lugar de esto tengo 4, 5 o 6 hermanos como tengo yo? Pero mi hermano mayor, no es mi caso, pero si mi hermano mayor no ocupara su lugar porque tuvo un accidente, porque se fue de casa, por las razones que fueran, mi segundo hermano sube al lugar del primero y así todos subimos de campo, de lugar. Eso va a hacer que nosotros nos sintamos desubicados, eso va a hacer que nosotros nos sintamos que tenemos un lugar, eso va a hacer que nosotros no podamos orientarnos en la vida de manera saludable. ¿Por qué razón? Porque al estar usurpando el lugar de mi hermano mayor, porque todos nos corrimos un campo, lo que estoy haciendo es como si mi lugar de salida, mi inicio en la vida, fuera desde un lugar fabricado externamente, no desde mi alma. Esto en este caso. Hay un montón de casos. Un caso muy interesante es cuando hay un hermano que se va, un hermano que se muere, un hermano que abandona la familia, un hermano que se excluye y sobre el que no se habla, no se dice y yo no conozco. Dijéramos que mi hermano lo excluyeron antes de que yo naciera, como se solía hacer antes. Entonces yo vengo y me caso y al casarme me relaciono con mi esposo desde la hermandad. Después de algunos años de casados, dejo de tener relaciones sexuales con él. Somos como roommates, nos llevamos muy bien, tenemos muy buen ambiente de confianza y de amistad, pero no tenemos una vida íntima, no nos relacionamos desde el afecto hombre-mujer. ¿Por qué sucede eso? Normalmente eso sucede cuando falta el reconocimiento al hermano que partió, por las razones que sean. Entonces, como yo no le he dado un lugar en el sistema, es normal que el sistema va a atraer a todos aquellos que están siendo excluidos. ¿Qué sucede si el que es excluido es el hijo de mi padre, que tuvo este hijo con una persona que no era mi madre, estando casado con mi madre? Y esto se vuelve importante porque eso significa inmediatamente que de ese hijo no se habla en mi familia. Inclusive que yo puedo decir cosas
un poco fuertes como este no es mi hermano. Esa exclusión, de una u otra manera, si yo no la arreglo o si yo no tomo en cuenta a mi hermano, mis hijos van a pasar por los mismos lugares. Esto es un poco el enredo sistémico, donde todos cogemos o vamos tomando las cargas de los demás para tratar de compensar lo que nosotros hemos interpretado como un daño y que por lo tanto se ha hecho silencio sobre eso, se ha callado y se ha mantenido como un secreto. Espero que esto colabore de verdad con su vida. Muchas gracias y espero que tengan una vida mejor.